Bien, amigos, continuamos precisamente hablando sobre la situación que tiene Maduro. Y yo quisiera que se hablara de un posible diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, y el Vaticano se ha ofrecido como mediador. Y escuchemos qué piensan los venezolanos. Veamos. Yo estoy de acuerdo con que se sienten a dialogar, pero que no se olviden que existe ya el referendo revocatorio que ya está en camino y no lo pueden hacer para 2017 cuando el CNE le dé la gana. Y estoy de acuerdo que haya una mesa de diálogo, pero donde las partes estén plenamente de acuerdo y donde la oposición tenga el derecho de exigir sus, ¿cómo te digo?, sus cláusulas o su criterio con respecto a los centros electorales que se van a conformar, donde haya paridad, donde haya donde ellos puedan ir a todos los centros electorales, así como cuando se eligió al presidente Maduro, y no donde ellos vayan a decir, como dijeron en el 1%, que tiene que ser por estado y que tiene que ser de acuerdo a los criterios que ellos tomen. No, los criterios tenemos que darlos nosotros, porque lo que estamos pidiendo el referéndum somos nosotros, la oposición, y yo soy parte de la oposición. No, me parece que debería de ser pública, pues, que todos nosotros nos enteremos de cómo va a ser esa mesa de diálogo, pues. Bueno, más que todo lo económico, pues. La situación económica que está afrontando ahorita el país. A mí me interesaría que esas conversaciones que tiene la oposición y el gobierno fueran públicas, para que la gente se enterara qué es lo que están haciendo ellos. Y además las condiciones para hablar el gobierno y la oposición, que suelten a todos los presos políticos y después conversen. A lo contrario, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese diálogo internamente, en privado, ya no debería ser así. Yo pienso, en mi opinión particular, que es un diálogo abierto totalmente al país. Así como hacen una cadena informativa para muchos puntos, pues ¿por qué no? Vamos a debatir frente a todo el mundo y que todo el mundo vea lo que está pasando, porque ya a estas alturas no se sabe realmente qué pueda suceder entre un salón privado, a qué acuerdos se puedan llegar o no. Y yo creo que no estamos como para ocultar cosas, sino para ser transparentes. Bueno, ¿qué te parece? Mira, es una situación muy compleja por lo siguiente. El pueblo venezolano quiere el referendo revocatorio y para ello hicieron una manifestación el 1 de septiembre que ha sido la más grande. Se estima que más de 1 millón de personas se lanzaron a la calle y el pasado viernes 16 de septiembre hicieron una manifestación en todo el país. El gobierno sabe que tiene sus días contados y es complicado porque, de acuerdo con la Constitución, se debe de hacer referendo revocatorio en el 1916. Si no se hace antes de enero del 2017, de acuerdo con la Constitución, entonces, aunque se haga un referendo y saquen a Maduro, el gobierno, el vicepresidente que esté en ese momento seguirá hasta el final del mandato hasta el 19. Y eso es lo que el gobierno quiere. Entonces el tema del diálogo en este momento ha sido un mecanismo que se inventó, liderado por, lamentablemente, el expresidente español Zapatero. Vino a rescatar un poco al gobierno, crearon el mecanismo del diálogo, hicieron 2 conversaciones secretas para las cuales la oposición se prestó a hacerlo, pero ya la oposición dijo precisamente este fin de semana, posiblemente después de que este documental se hizo, ya la Mesa de Unidad, que es quien dirige la oposición en Venezuela, dijo que no hay más diálogo hasta que el Consejo Nacional Electoral venezolano dé el cronograma de cómo va a ser el proceso del revocatorio, y se le está acabando el tiempo, lamentablemente, puesto que el próximo paso ahora es que el 20% de los venezolanos digan que sí, que quieren un referendo revocatorio. Y lo que la oposición está diciendo en este momento, no queremos diálogo, queremos que nos den las fechas porque el gobierno, cada día que pasa, que no da la fecha, están ganando terreno y están burlándose de la Constitución, burlándose de la voluntad
del 80% del pueblo venezolano que quiere ese referendo revocatorio. O sea, estamos en una situación muy compleja, muy explosiva, puesto que el gobierno le está quitando al pueblo sus derechos y el pueblo se siente que se están burlando de él, y eso puede llevar a una confrontación no pacífica, aunque la oposición está enfatizando que ellos quieren una salida pacífica. La salida pacífica se llama referendo revocatorio, para el cual, repito, el próximo paso es el 20% de firmas del electorado venezolano, y después de ese 20% el referendo revocatorio, que tiene que ser ante el 10 de enero del 2017. En el Nuevo Herald de hoy, en la página 13A, hay una fotografía de Maduro y dice que Maduro acusa a la oposición de aliarse con Estados Unidos para derrocarlo por medio de una guerra económica. ¿Qué te parece? Bueno, esa fue una declaración que Maduro hizo el sábado, la hizo en esta cumbre del movimiento de los no alineados, y ese ha sido el discurso de Maduro todo el tiempo: acusar a los Estados Unidos, que los Estados Unidos es el gran culpable de la guerra económica interna. Si eso fuera cierto, que no es cierto, por supuesto, hace rato que los Estados Unidos hubiera hecho una cosa muy sencilla, que es cortarle la compra de petróleo. Los Estados Unidos tienen reservas de petróleo suficientes como para decirle a Venezuela: adiós, Venezuela, no queremos tu petróleo. No lo está haciendo, y esa es la prueba más grande que los Estados... Es más, muchos venezolanos resienten que los Estados Unidos no haya hecho más. La diplomacia norteamericana ha sido muy inteligente y sencillamente ha sacado las manos del fuego y no se está metiendo en lo absoluto, puesto que precisamente Maduro él mismo se está poniendo la soga al cuello por la incapacidad que han tenido de manejar los recursos que tienen, porque han botado su dinero, han botado su petróleo. Todavía le da petróleo a Cuba, miles de millones de barriles de petróleo que le ha dado a Cuba, y Cuba no se lo puede repagar en lo absoluto, y a los países centroamericanos. O sea, Venezuela ha derrochado su riqueza, y la consecuencia de ese derroche, de esa mala administración, precisamente es la escasez de alimentos, de medicina, la escasez de todo. Y entonces ahora vienen a echarle la culpa a los Estados Unidos. Precisamente es que no tiene credibilidad. Nadie le cree en el mundo entero a Maduro, ni su pueblo, ni el mundo entero, de que la culpa sea de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se han metido y no se meterán en el problema interno de Venezuela, al igual que el presidente Obama declaró en La Habana claramente que en el caso de Cuba no meterá sus manos, y eso nos deja a la oposición más libertad para sencillamente mentalmente decirnos: somos nosotros los que tenemos que resolver el problema cubano. Lo mismo pasa con el caso venezolano. ¿Cómo valoran la posible participación del Vaticano como mediador entre el gobierno y la oposición en Venezuela? Bueno, esa es la última carta que han sacado, la sacaron la semana pasada, en vista de que no fue suficiente los esfuerzos hechos por Zapatero y algunos gobiernos latinoamericanos que es favorables al gobierno de Maduro. Entonces están trayendo al Vaticano para que sirva de mediador, y el Vaticano ha dado señales de que sí, que sirve de mediador. Yo creo que va a ser una buena influencia en este momento, teniendo claro de que la oposición, la mesa de unidad de la oposición, ha dicho claramente de que no se dialoga hasta que no se dé el cronograma de lo que debe de ser el referendo revocatorio, cronograma para el cual ya queda poco tiempo. Se está pasando el tiempo y ahorita no habrán tiempos, y eso significará una victoria para un gobierno que el pueblo no quiere, y esa victoria le puede costar caro, puesto que si a las buenas no sale, tendrá que salir a las malas. Y ahí es donde viene el rol, digamos, del ejército. El gran miedo que tiene el gobierno en este momento de dar paso a ese referéndum revocatorio del 20%, y es que cuando las masas salgan a la calle,
tiene el gobierno que el ejército se dé cuenta que su deber constitucional primero es defender esa constitución y que el ejército que hasta ahora ha mantenido a ese gobierno, ese ejército en un momento determinado se va a virar y va a decir no, ni un paso más. Usted, Maduro, tiene que respetar la constitución, tiene que permitir el referendo y si no permite el referendo, usted no puede seguir. Y ese es el problema que se enfrenta en este momento el gobierno venezolano y sencillamente, lamentablemente, la solución quizás, si el referendo no funciona, va a tener que ser el ejército. El petróleo que le han estado dando a Cuba durante todo el tiempo, parece que ya no se los están dando o le están quitando. Le han cortado drásticamente la cantidad, posiblemente en un 50% en este momento, y por eso es que Cuba está pidiendo petróleo a otros países del Medio Oriente. Ha solicitado petróleo de varios países del Medio Oriente para suplir sus necesidades. Ya en Cuba está habiendo una escasez de petróleo, ya en Cuba están comenzando los apagones que se produjeron después de la caída de la Unión Soviética. O sea, el caso venezolano está afectando grandemente a Cuba. Yo creo y puedo decir, sin lugar a duda, que la resolución del problema cubano viene a través de Caracas más que a través de Washington. Bueno, muy interesante, se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras vamos a seguir hablando constantemente todo el tiempo que podamos para ver si se saca a este hombre del gobierno cubano. No hay nada como